Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este podcast Compartiendo con. Y para mí es un privilegio poder recibir, pues en esta ocasión a un buen amigo, un pastor, maestro, que vamos a estar compartiendo algo interesante acerca de una de las tradiciones, pues quizás más populares en México y algunas partes de Latinoamérica. Así es que antes de hablar del tema, pues le quiero dar la bienvenida a Eugenio. Bienvenido. Gracias, Gustavo. Gracias. Pues para mí es un honor siempre que me invitas. Yo estoy bien emocionado. es un sueño desde que yo me acuerdo que existe esto. Decía, ¿y cómo me gustaría participar en podcasts, en grabaciones? Y agradezco a Dios infinitamente por estas oportunidades tan hermosas. Pues gracias una vez más por atender al llamado y por estar aquí presente. Hoy vamos a hablar acerca de un tema interesante. Ok, muy bien. Acerca de una de las tradiciones quizás más populares, quizás, a principios de año, los llamados Reyes Magos. Sí. Entonces, a la luz de la Escritura, a la luz de la Biblia, quisiera que platicáramos acerca de este tema. Muy bien. Una pregunta sencilla para empezar. Sí. ¿Eran reyes magos? La tradición dice los reyes magos. Entonces, Claro. ¿qué dice la Biblia? ¿Eran reyes o eran magos o eran reyes magos? Bueno, en primera parte no habla absolutamente nada de reyes. Obviamente los dos evangelios que hacen alusión al nacimiento de Cristo, que es Mateo y Lucas, no mencionan para nada que fuesen reyes. Sin embargo, con los años, la iglesia, en una forma tradicional, le aplicó el nombre reyes porque en Isaías 60 o 61 habla precisamente de esa profecía. Habla que dice que vendrán del oriente reyes que presentarán regalos al rey, o sea, a Jesús. Y inclusive dice que oro, incienso y mirra. Y obviamente pues están haciendo una comparativa entre el libro del Evangelio de Mateo con el libro de Isaías, específicamente en el capítulo 60. Desafortunadamente no tengo exactamente la cita, pero eso hace que los que nos escuchen que lo busquen, ¿verdad? Que les dé esa comezoncita de investigar. Pero estoy seguro que por ahí 60, 61. Y precisamente de ahí abordaron el nombre de los reyes. Ahora bien, cualquiera de los dos autores da un nombre más diferente al que hemos mencionado. Dice los sabios del oriente. Entonces, uno le dice magos, otros lo llaman sabios. Cualquiera de las dos partes es igual, ¿verdad? Entonces, ese es el punto en esa pregunta. Ok. Entonces, ¿está bien decir reyes magos o...? Puede ser, claro que sí, porque si hay una cita que está conectada con esto, pues no le veo el problema. La profecía, ¿no? Claro, la profecía dice reyes. Es interesante cómo estos personajes, estas personas, formaron parte de la profecía de cientos de años antes de que naciera Jesús. ¿Eran tres? ¿Cuántos eran? Muy buena pregunta, la típica pregunta. Obviamente no se dice el número. Fíjate, vamos a partir de la parte mago. En el griego, la palabra mago, que se translitera magó y que quiere decir sacerdote. Es decir, la palabra mago, como la hemos conocido comúnmente en el léxico, digamos, común, no aplica en realidad en esta parte cuando se refiere precisamente a los sabios del oriente. Mago era un aspecto de un sacerdote que fungía precisamente como lector, como intérprete, pero en este caso de la astrología. Y como sacerdote astrólogo conocía perfectamente los tiempos, las estaciones de todos los sucesos del año.
O sea, era increíble y no tiene nada que ver con lo que se pueden imaginar con magia, oscuridad. Sí. Nada que ver. Es totalmente científico y por ende es aceptado en la iglesia, ¿no? En la historia evangélica, en la historia de Cristo. Y generalmente eran grupos de arriba de 50, 100 gentes. Probablemente esa de los magos implicaba decir un conjunto de grupos arriba de 50 personas. Por lo tanto, pues no eran tres. La tradición obviamente católica, inclusive con los nombres, que ahorita me imagino vamos a hablar de eso, es muy, porque por los tres, se aplica por los tres regalos, pero aquí hablamos de las tres cantidades, que tampoco sabemos cuánto oro, cuánto incienso y cuánta mirra se le dio. Pero seguramente fue mucha la que se le dio. La Biblia no especifica que eran nada. tres. Y los nombres. Bueno, no. Melchor, Gaspar, Gaspar y Baltasar. Los nombres surgieron por una costumbre precisamente que se dio en Europa, ¿verdad? Estos tres personajes representan a varios grupos inclusive también. No son ni siquiera personas propias, ¿verdad? Tal vez por ahí puede ser que le hayan puesto también esos tres nombres. Es interesante, hay varias, no es la única teoría, hay varias teorías, pero cuando algo no está fundamentado en la palabra, pues le puedes inventar lo que quieras. Okay. Pero así es algo que por ahí hay. Okay. Y hablando, estoy tratando de entender lo que es la tradición, ¿no? Que eran tres, hasta el tono la vestimenta. La vestimenta, el tono del cuerpo, ¿verdad? Inclusive uno era oscuro, de pie, sí, exacto, de color. Sí. Y el medio de transporte, ¿no? Otra cosa. Los camellos. Camello, un caballo, un elefante. Y un elefante. Sí. Entonces, son quizás especulaciones. La Biblia no menciona nada. Por supuesto que no. Nada de eso. Pero estos tienen simbolismos. El caballo, cada animal inclusive también tiene un simbolismo que se le ha dado porque cada animal representa un poder que supuestamente estaba mostrando que también se le estaba otorgando al Señor Jesús, ¿verdad? La fuerza, la inteligencia, la inmensidad, la capacidad. Pero digo, estos medios de transporte no lo menciona la Biblia. Obviamente que no. Pero acuérdate que hay que partir de dos polos. Tenemos la tradición bíblica, o sea, la historia bíblica, que es la que nosotros sostenemos y la que nos sustenta. Pero tenemos por otro lado la tradición de la historia de la iglesia, que mucho de la tradición de la iglesia pues ha sido adulterada, ha sido mal guiada, enfocada y hasta interpretada, porque nosotros sabemos que también tenemos una tradición de la iglesia a la que respetamos y que nos da mucha información extra, ¿verdad?, de lo que la Biblia no nos dice. Pero la iglesia católica crea una tradición muy amplia, muy amplia. Por ejemplo, voy a mencionar lo que no es parte del punto, pero es para dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando hablan de la Asunción de María, ¿verdad? O sea, eso jamás lo dice la Biblia, pero ellos lo tienen en su tradición, en la historia tradicional. Y que parte de todo esto entra lo de los Reyes Magos. ¿De dónde venían? Bueno. ¿De qué parte del mundo? Se mencionan dos lugares, Babilonia y Persia. Estos son lugares, pues sabemos que eran muy importantes en esa época. Representaban dos poderes muy importantes. Babilonia es el imperio primero que se construyó a través de Nimrod, que eso sí lo menciona la Biblia, y que luego después Persia se convierte en otro imperio muy poderoso. Y era lógico, si partimos de que sí eran reyes y que eran gentes muy sabias, tendrían que ser de lugares muy importantes. ¿Qué tanto hay alguna parte donde se diga
¿qué tanto tiempo estuvieron viajando ellos? Obviamente, nosotros estamos acostumbrados en nuestros tiempos a viajes relativamente cortos, ¿no? Sí. ¿Qué tanto crees? O no sé si Bueno, tengamos- mira, si partimos de la parte donde creemos que él llegó cuando ya habían pasado 2 años, ahora la estrella se aparece exactamente en el momento que nace Cristo. Entonces la estrella nace, se aparece mostrando la gloria del Hijo de Dios, de su nacimiento, y ellos inmediatamente al verla empieza su caminata viaje. su peregrinaje, porque también se puede decir así. Yo le calculo que alrededor de 2 años aproximadamente pudiera ser. 2 años. 2 años, porque ese es uno de los puntos que hemos llegado a analizar. ¿Cuánto tenía Jesús cuando los magos o los sabios del Oriente llegaron? Ahora, pues si venían en esos animales o en cualquier otro animal, y si ves la distancia entre Persia y Babilonia, donde estaba Nazaret, porque si ya habían pasado 2 años, tendrían que haber estado en la ciudad de Nazaret, porque de Egipto viajaron a Nazaret. Sí, porque cuando uno lee la escritura, a veces uno interpreta que los acontecimientos son inmediatos, Sí, ¿no? O sea, sí. la Así estrella, los ángeles que se le aparecen a los pastores, y luego vienen, Que eso sí van, fue de inmediato. sí, en la cuestión de los pastores que van al pesebre, y luego vienen los magos, y uno dice, bueno, pues, al día siguiente, ¿no? A los 2 días, pero realmente no fue así. No, Pasó más sí tiempo. pasó mucho tiempo. Así es. Ahorita estabas platicando acerca de los magos, o sea, la palabra mago. Cuando uno escucha la palabra mago, pues piensa en magia, piensa en trucos, Sí. quizás piensa en algo oscuro, pero no, estás mencionando de la cuestión que eran unos sabios, eran eruditos en la que Sacerdotes. astrología. Sacerdotes que estudiaban las estrellas, astrólogos. ¿Qué relación podemos ver aquí? Porque evidentemente no eran, podemos decir, creyentes, o sea, no eran de la nación de Israel. No. Obviamente todavía no existía el cristianismo, no eran cristianos. Entonces, ¿qué papel juegan ellos en este acontecimiento? Esta es una pregunta muy interesante que creo que es la médula de esta entrevista. Porque todo lo que nosotros contestamos, lo tratamos de contestar de lo que dice la Biblia, de lo que leemos de las tradiciones, pero el punto crucial es ¿cómo es que ellos sabían que esa estrella revelaba el nacimiento del Hijo de Dios? Si eran paganos, si estaban en otras partes, o sea, ¿qué onda con eso? Bueno, yo en esta análisis interna sobre este asunto llego a la conclusión, ojo, mi premisa no quiere decir que es un dogma, no quiere decir que esa es la verdad. Acuérdense que cuando no tenemos claras las cosas, tenemos que partir de la premisa de la investigación, de lo que creemos en cuanto a lo que investigamos. Porque no podemos decir que es una verdad absoluta o una verdad determinante. Entonces, desde esta parte de mi premisa en la cual llego es que la Biblia habla que la naturaleza, la creación revela, sin necesidad de que inclusive se hable de Dios, la existencia del mismo. Entonces yo quiero partir de la parte donde dice el Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Es decir, que inclusive puedes estar en el lugar más recógnito de la tierra, más alejado, y habrá que la misma astrología, el mismo cosmos del mundo te va a revelar la existencia de Dios. Ahora, máxime
si están estudiando los tiempos, etcétera, etcétera. Conclusión, ellos al estudiar las estrellas tuvieron que ver esa revelación de la existencia del Dios. Por eso ellos cuando van en la ignorancia de dónde está, creen que está en Jerusalén, porque ellos analizan la historia de ese momento y preguntan, fíjense la pregunta, ¿dónde está el rey que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente. O sea, están afirmando algo de lo cual en ese momento les fue revelado. Y al momento de serles revelado, ellos se dan cuenta de una verdad. O sea, es impresionante que Dios se revela a través de esa manera, de las estrellas o de la astrología, y les dice, hey, esta es la verdad. Aquí está el rey, aquí está el mero mero, y hay que ir con él. Y ellos lo creen. ¿Por qué lo creen? Porque la revelación del cosmos se los está afirmando. Ellos lo están creyendo y por eso viajan casi 2 años. No le veo otra forma de interpretar eso. Porque pues invirtieron su tiempo, su dinero para ir a un lugar o ver a alguien que quizás no tenga tanta relevancia, pues no tiene sentido. Entonces realmente ellos tenían una justificación suficiente para poder viajar tanto tiempo durante tanto meses, tiempo, tantos kilómetros. Meses, sí. Tiempo y todo lo que tuvieron que haber pasado. Y es que eso es impresionante. O sea, eso nos muestra la historia de los magos o de los sabios del Oriente. Nos muestra que Dios no tiene límites para revelar su poder, su gloria, su voluntad. Dios se basa de todo. Él se basa de todo para mostrar a la humanidad su verdad, que Él es el real, que existe, que vive. Y para mí, esa historia de los magos o de los sabios me muestra eso, que Dios no tiene límites. Wow. ¿Qué regalos llevaron? Ya lo mencionaste. Oro, incienso y mirra. ¿Qué representan esos regalos? Bueno, estos 3 elementos eran muy populares en esa época. Obviamente muy valiosos, carísimos. No se los podían dar a cualquiera. Solo cierto grupo de la élite en cualquier área que hubiera reinado o monarquía deberían de existir. Eran las representaciones como de lo más importante. Con excepción de la mirra, sí se utilizaba, pero aquí se aplica más a Jesús. Ahorita explico esa parte. La primera, el oro, porque el oro es un regalo muy, muy prestigiado, muy especial y solo se le otorgaba a los reyes, ¿verdad? A la gente importante. El oro representaba precisamente la identidad y la etiqueta que el líder a quien se lo daba representaba, en este caso los reyes. El incienso representa precisamente adoración. El incienso es una situación, es un humo que cuando el rey pasaba o donde se presentaba en algún momento especial, se le rendía adoración con el incienso. O sea, eran unas cositas así como que vasitos que se quemaban, esas piedritas. Surgía un aroma, ¿no? Un aroma que no es tan bueno, ¿eh? Yo ya lo conozco re bien el aroma. Pero en otra historia les contaré que por culpa del incienso me dio un azotón llevando el Cristo del Palo Alto en la Via Crucis, ahí en el templo católico donde yo era monaguillo. Entonces llevaba yo el palo del Cristo alto, así se le dice, sí, enorme, y luego los monaguillos al lado echándome todo el incienso. ¿Te mareaste? No, oye, lo peor es que la gente en vez de agarrarme a mí, fueron a agarrar
el palo ese y odié el azotón, porque cómo se va a caer el Cristo sagrado, ¿verdad? Entonces el incienso yo lo olía cada rato en las misas, y no es un olor muy bueno así, muy que digas que wow, no. Pero Pero representa adoración, le da ese tono de adoración, de representación, de que esa persona es algo muy valiosa. Y la mirra se usaba para los muertos. Cuando el muerto... Para embalsamar, así, para que no oliera feo. Y que es profético, ¿eh? La mirra fue un acto profético porque hablaba precisamente de la muerte de Cristo. Que iba a ser, la mirra iba a representar esa parte que iba a envolver el cuerpo de nuestro Señor y que le iba a dar un toque especial como rey también. Porque precisamente a los reyes los embalsamaban con mirra. ¡Ay, papá! Interesante. Pues sí. Digo, obviamente quizás uno crece con la tradición, con lo que nos van enseñando, con lo que estamos escuchando. Y a veces, tristemente, este tipo de tradición o de celebración nos hacen perder el enfoque. Sí, definitivamente. De lo que es realmente, ¿no? El significado de lo que es, de lo que representa, ¿no? Ahora se distorsiona mucho porque el enfoque es pues los regalos a los niños, ¿no? En este caso, que el 6 de enero es cuando usualmente se festejan los Reyes Magos, ¿no? Y a los niños nada más que se portan bien, a los que se portan mal no. Y también les dan. Como quiera les dan. Pero, ¿qué piensas tú respecto a este tipo de tradiciones? Mira, yo no estoy en contra de las tradiciones, yo abrazo las tradiciones. Creo que somos seres culturales. La tradición la creó Dios. Porque la tradición, ¿sabe qué es eso? ¿Sabes qué es tradición? Recuerdo. Eso es. Tradición es recuerdo, memoria. Es revivir un pasado crucial en la vida de una persona, de una ciudad, de un país, de un mundo. Las tradiciones fueron creadas porque marcaron algo muy importante, fueron un detonante en la vida, en la sociedad, en un país, en cualquier área, que fue para bien, ¿verdad? Nuestras tradiciones no deben de ser anuladas. Con tristeza digo, y yo escucho, por ejemplo, que es otro tema muy bueno que lo deberíamos de ver en otro podcast, es sobre si el pino es bueno o es malo. Poner un pino, adornar con luces la iglesia, que ahorita está muy fuerte, la iglesia está dividida en lo que muchos creen que es un demonio, que se está adorando a no sé quién, y que no, o sea, la ignorancia total, o sea, de muchas cosas, ¿no? Y que solo repetimos lo que oímos por las redes, pero no nos ponemos a investigar. Pero las tradiciones, para mí, el que festejemos el 6 de enero, con una rosca y que haya fiesta para dar a los niños, en lo más mínimo lo veo malo, nada, al contrario, lo veo como un momento, un espacio, un lugar donde podamos todavía utilizar ese medio para predicar de Cristo. O sea, si es para regalar a los niños pobres, llévaselos y comparte el evangelio. ¿Sí me explico? Oportunidad. Es una oportunidad. O sea, ¿por qué tienes que siempre... eso no es de Dios, es idolatría? No, o sea, a veces la idolatría está entre los cristianos a todo lo que da. Porque no adoramos imágenes, pero como adoramos a los siervos, a ciertas personas, ¿verdad? Muchas cosas que también es otro tema. pero sí tenemos, yo les pido a los que me escuchan, los que van a ver este video, que piensen. Que más que estar atacando y señalando, seamos personas que abracemos esas tradiciones, porque no son ni católicas. O sea, hay tradiciones que son mucho antes de la católica, de la Iglesia Católica, pero que tienen verdaderamente una razón
muy buena. La única tradición que no, ahí sí digo que no festejemos, es el Halloween, ¿verdad? Que acaba de pasar. Pero de ahí en fuera hay tradiciones muy interesantes y muy buenas. Sí, por ejemplo, bueno, aquí nosotros estamos transmitiendo o grabando desde la frontera de México con Estados Unidos, y una de las tradiciones que adoptamos a veces mucho los de la frontera, una tradición de Estados Unidos es el Día de Acción de Gracias, por ejemplo, Ándale. que es algo que tiene un valor y tiene su historia, ¿no? Tiene su trasfondo, su contexto, pero nosotros lo podemos adoptar como el agradecimiento a Dios por Claro. todo lo que Él nos da y lo que nos pide. Y que de hecho son tradiciones que nosotros abrazamos a lo que se llama aculturación. El prefijo A implica que no es propia nuestra, no nació de nuestro país o de nuestra gente, pero que la hemos abrazado de otra parte porque nos parece importante, valiosa e interesante. Entonces, pues, la frontera es una frontera muy aculturada, definitivamente por los Estados Unidos. Ok. Para finalizar, Eugenio, me interesaría que nos ayudes a explicar lo que tú piensas con respecto a estos sabios. ¿Qué es lo que representa en sí para el cristianismo? Lo mencionaste tú ahorita, que quizás si hay forma de ahondar un poquito más en claro. esto. Bueno, en primer lugar, Dios no se limita, repito. La historia de los magos o de los sabios del Oriente nos habla de la grandeza, el poder y la magnificencia de Dios. Dios utiliza todo porque Él lo creó. Entonces nos muestra su poderío, nos muestra su omnisciencia y su poder tremendo. ¿Por qué? Porque Él utilizó este medio de las estrellas, de la astrología, para revelarle a estas personas, que no sabemos cuántos, la verdad de un Mesías, ignorándolo ellos porque vivían en dos potencias totalmente paganas. Entonces, ese es el punto número 1. Punto número 2, si los magos o si los sabios del Oriente dejaron todo, fueron a adorar a Jesús, eso nos dice que no hay nada que nos pueda detener para hacerlo nosotros. Que Él está listo y deseoso de que lo adoremos, lo exaltemos y lo reconozcamos. Porque adorar a Dios, Gustavo, el servirle de esa manera, a nosotros nos trae beneficios impresionantes. Y no estoy hablando de que te hinques horas orando. Me refiero a la obra redentora de Cristo y que se manifiesta en nosotros en el amor hacia el prójimo, en la hora de servir. Por eso digo que, y esa es la tercera, que utilizar la tradición de los reyes y que sirva para servir a otros, para darle, en este caso a los niños que no tienen, darles amor, darles un momento especial para ellos, utilizando la tradición de los magos. Se vale, por supuesto. Entonces, eso es lo que yo quiero decirles a toda la audiencia que nos sigue, que vean de esa manera esa hermosa historia de los reyes magos, de los sabios del Oriente, de los magos. ¿Por qué? Porque trae una enseñanza profunda, ¿verdad? Y finalizando, concluyendo, es que Dios anhela, desea poderosamente que le adores, que le sirvas. Tu oro, tu incienso y tu mirra, obviamente no van a ser literales, pero va a ser tu obediencia, tu servicio y tu adoración. Muchas gracias, Eugenio. Creo que es un tema interesante. Muy Aprendemos muchas cosas. Claro que sí. Y
cuando Dios involucra a estos personajes, a estos tres personajes, no, estos no son tres, no fueron tres, a estos personajes, cuando Dios involucra... Estás amarrado con la tradición. No, si la Biblia no lo dice, no fueron tres. No, pues no. Pero yo creo que es interesante cómo es Dios es Dios es sabio. Entonces, al utilizar a estos personajes, nos hace ver que Él es soberano y Él se revela a quien Él quiere. Él quiere. No se trata de nosotros, Así es. se trata de ellos. Y si están en la Escritura, esos personajes es porque Dios nos quiere enseñar algo. Por supuesto. Entonces, pues gracias una vez más, Eugenio, por ayudarnos compartiendo pues esto sobre los magos de Oriente, lo que dice la Escritura. Y pues primeramente Dios, más adelante nos estaremos viendo por aquí. Claro que sí, y muchas gracias a ti también, amigo, y a toda tu producción, porque estos son foros muy importantes, plataformas que debemos utilizar para enriquecer a las personas, a los cristianos, a todo el que quiera, y que podamos crecer en el conocimiento. Así es. Dios les bendiga.